Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy les voy a mostrar cómo me hice unas uñitas de Halloween utilizando esta placa de stamping de Moyu London. Y básicamente lo que voy a hacer son press-on nails. Este video lo estoy haciendo en colaboración con mi amiga Carol Annette, que aunque no nos conocemos en persona, yo lo considero una buena amiga. Y ella a mí me encanta, me parece demasiado linda y súper amigable. Además que sabe muchísimas cosas de uñas y siempre que tengo alguna duda pues voy a donde ella y ella siempre me ayuda. Ella tiene también un canal de YouTube, Instagram y ahora abrió su propio negocio y también vende uñas y press-ons. Les voy a dejar todos sus datos en la cajita de descripción abajo y también el link a su canal en la esquina superior derecha. Aunque su canal es en inglés, ella también habla español, así que le pueden hacer preguntas en español a ella también. Y aquí comenzamos a aplicar el Dip Powder en 3 de las uñas. Y en las otras 2 uñas voy a utilizar el glitter que mostré anteriormente. Si quieres saber más sobre la aplicación del Dip Powder, te dejo varios videos en la esquina superior derecha. Ahora les voy a contar un poquito sobre el background de cómo llegamos a diseñar estas uñas de Halloween. Y básicamente fue que Carol y yo hicimos una colaboración hace, yo diría, un año de unas uñas de Harry Potter que también creo que las hicimos para Halloween y nos quedó muy bien. Y yo le dije que ya teníamos bastante tiempo sin hacer una colaboración, que debíamos hacer una. Les dejo el video de las uñitas de Harry Potter en la esquina superior derecha, son muy bonitas. Entonces, bueno, nada, después de estar un rato hablando sobre qué podíamos hacer de Halloween, nos dimos cuenta que las dos teníamos esta placa de Moyu London y decidimos utilizarla. Y fue ahí donde yo me di cuenta que esta placa tiene la novia de Frankenstein. Y si, bueno, ustedes no siguen a Carol, ella se va a casar el año que viene, creo que es en marzo. Y me pareció una genial idea hacerla sobre la novia de Frankenstein. Y por eso decidimos utilizar blanco y un glitter que fuese dorado y plateado. Aquí me ven aplicando la primera capa de glitter. Y también me ven utilizando un guante para poder aplanar el glitter y que quede totalmente pegado a la uña. Para este glitter solamente apliqué 2 capas. Luego apliqué activador para asegurarme de que todo el glitter quedara pegado a la uña y luego le hice una capa de clear o polvo transparente. También les voy a dejar un video de cómo aplicar glitter en la esquina superior derecha. Ahora vamos a empezar con la parte del stamping y voy a empezar utilizando esta pintura negra para estampar de She Modern. Ya he hecho varios videos sobre esta marca, así que si estás interesado en saber qué pienso de ella, te dejo varios videos en la esquina superior derecha. Entonces aquí lo que estoy haciendo es estampando la novia de Frankenstein en la uña del dedo anular. Como esta pintura es sticky, o sea, deja una capa pegajosa, no me tengo que apurar para estamparla directamente a la uña. Puedo tomarme todo el tiempo y posicionarla perfectamente donde yo quiera en la uña. Ahora lo que voy a hacer es pintarle la cara de color carne y lo que voy a hacer es utilizar estos watercolors de She Modern que funcionan muy bien para esto. Entonces voy a utilizar este color que se llama Cream. Lo que voy a hacer es una especie de reverse stamping, pero en vez de hacerlo en el estampador lo hago en la uña directamente. Aquí básicamente lo que voy a hacer es pintar o colorear toda la cara sobre los ojos, la boca y todo eso. Lo voy a pintar completamente porque luego voy a volver a estampar la cara
para que se vean los ojos, la boca y la nariz. Si quieres saber un poco más de esta técnica y obtener una explicación un poco más larga, te dejo un video que hice hace un par de semanas en la esquina superior derecha. Luego de pintar la cara del color carne, lo que voy a hacer es reestampar la cara para que se vean los ojos, la boca y la naricita. Y aquí lo que estoy haciendo es quitar las partes de la novia de Frankenstein que no necesito. A mí me encantan estas pinturas con acabado pegajoso, ya que puedes tomarte todo el tiempo que tú quieras para poner el diseño en el lugar perfecto. Ahora voy a hacer dos de las otras uñas blancas. Y aquí lo que voy a hacer es estampar con esta pintura blanca unos tornillos, ¿saben? Como los tornillos de Frankenstein. Y luego lo que voy a hacer es aplicar polvos de efecto chroming. Y esto por supuesto lo pude hacer porque esta pintura para estampar también es de acabado pegajoso. Entonces luego de estampar el diseño en la uña queda una capa pegajosa, la cual puedes utilizar para pegar el polvo chroming. Y los diseños te quedan súper metalizados, que me encanta cómo quedan. Les voy a confesar por aquí, también lo estuve hablando con Carol, es que esta placa o los diseños de esta placa fueron bastante difíciles de agarrar con el estampador. O sea, de verdad no sé cuál era el problema exacto, pero, o sea, yo tuve que hacer muchos intentos. Y estas pinturas son buenísimas en ese aspecto, pero de verdad yo creo que como que la placa tenía algún defecto o algo, no sé. Pero a mí me costó muchísimo y yo sé que a Carol también. Aquí lo que estoy haciendo es estampando unas letras que dicen Cute Bride, que significa novia cuchi o bonita, que me pareció perfecto para la ocasión, no mucho de Halloween, pero sí para Carol, porque ella va a ser una novia muy cuchi, muy bonita. Y estas letras también les voy a hacer chroming, aunque después decidí estamparlo en negro porque no se veía mucho. Aquí lo que hice fue aplicar como un piso o un suelo a la novia para que no se viera como flotando, y para esto utilicé watercolor negro. Luego de esto utilicé esta pintura gris para estampar la luna. Las lunas en la placa de Moyu London eran un poco grandes para el espacio que tenía, así que decidí utilizar otra placa. Recuerden que todos los links de todos los productos que estoy utilizando ahorita se los dejo en la cajita de información abajo. Y ahí también van a encontrar códigos de descuento para todos los productos. Y luego también estampé unos murciélagos de la placa de Moyu London.
Luego de terminar el stamping y ver el resultado de las uñas, me di cuenta que tenía que hacer algo más para que se vieran un poco más spooky, porque estas son uñas de Halloween, ¿no? O sea, tenía que hacer algo más. Entonces lo que hice fue utilizar watercolor negro y agua para crear un efecto como de humo en las uñas. Y esto le terminó de dar el toque de Halloween a todas las uñas blancas. Entonces esto lo hice a todas las uñas que tenían blanco, para que se viera un poco más escalofriante. Esto también le dio como un toque como que si fuese de noche en ese momento. La novia salió a la calle a espantar a la gente. Esta es la primera vez que yo uso estos productos para hacer este tipo de diseño en las uñas y de verdad tengo que confesar que estaba un poco nerviosa con el resultado final, pero de verdad que tengo que decir que me encantó. Y estos productos de She Modern son espectaculares. La calidad, la pigmentación, todo es espectacular. Luego de aplicar esto lo dejé secar y luego apliqué top coat en gel para finalizar el diseño. Y este es el resultado final de estas uñitas. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias a Carol Annette por permitirme hacer esta colaboración contigo y te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. Si te gustó el video dale like y suscríbete a mi canal. También ve a mi Instagram para que veas más foticos de estas uñitas y de las uñas de Carol Annette. Y por supuesto nos vemos en el siguiente video. Bye.